Buenas noches a todos, señoras y señores, bienvenidos a la Casa Árabe. Es un placer para esta institución acoger en nuestra sede la presentación del número 22 de la revista del Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMED, Quaderns de la Mediterránea. Y es un placer acoger a la persona de su presidente ejecutivo, a la editora de Quaderns y a Haitham, que es uno de los colaboradores de este número que se presenta hoy. El IEMED es una institución con la que Casa Árabe ha trabajado conjuntamente desde su creación, puesto que compartimos objetivos comunes. Además, su ámbito geográfico de actuación coincide con una parte importante del foco de atención regional de Casa Árabe, es decir, los países árabes del norte de África y de Oriente Medio que miran al Mediterráneo. A nuestra alianza institucional, por una cuestión de intereses comunes, se suma también el hecho de que el IEMED es el coordinador de la red Euromesco, de la que Casa Árabe es miembro observador, y también coordinador de la red española de la Fundación Analind, de la que Casa Árabe también es miembro. Por todas estas razones, mantenemos una colaboración muy estrecha. La publicación que presentamos hoy, que lleva por título Mediterranean Challenges, Retos Mediterráneos, es sin duda una contribución importante a la reflexión sobre los nuevos retos a los que nos enfrentamos después de que se hayan cumplido 20 años del proceso de Barcelona. Muchas de las cuestiones tratadas en esta publicación van a ser temas prioritarios para el futuro inmediato de los países de la cuenca mediterránea y también para la mayoría de los países árabes. Cuestiones como la participación de la sociedad civil, juventud y nuevos canales de expresión a través de las redes sociales, la importancia del desarrollo económico, la importancia de la mujer en el desarrollo económico, etcétera. Se trata de cuestiones, todas ellas muy importantes, pero quiero destacar dos que se analizan en esta publicación y que me parecen especialmente relevantes y en las que Casa Árabe también ha realizado un trabajo paralelo. Por un lado está el tema de la crisis de los refugiados. Aprovecho para mencionar el trabajo que ha realizado recientemente Casa Árabe a este respecto. Acabamos de dedicar 2 conferencias en el mes de noviembre a examinar esta cuestión desde un punto de vista regional, tratando de analizar cómo está afectando esta crisis a los países limítrofes con Siria. Y la otra cuestión, sobre la que también se dedica un artículo en este libro y sobre la que quiero llamar la atención, es el tema de la educación transcultural para una ciudadanía intercultural. Este es otro tema fundamental, el gran reto no solo del Mediterráneo, sino de toda Europa. Una cuestión de vital importancia que también queremos trabajar desde Casa Árabe en los próximos años. En definitiva, esta publicación reúne a expertos en distintas materias y nos ofrece una visión panorámica de las cuestiones que deberían analizarse en profundidad en los próximos años y, al igual que hizo la reunión del proceso de Barcelona en 1995, proporciona unas primeras bases sobre las que deberíamos replantearnos el futuro de la región. Para que nos expliquen esto con mucha mayor autoridad que la mía, doy la palabra a Senén Florensa, presidente ejecutivo del IEMED. Muchas gracias, querido Pedro, querido embajador. Bien, es para nosotros, obviamente, pues un honor y una satisfacción estar una vez más aquí en Casa Árabe. He de decirles que, pues obviamente, nosotros nos sentimos en Casa Árabe como es nuestra casa de acogida en Madrid. No me atrevería a decir nuestra casa, pero sí nuestra casa de acogida en Madrid, de la misma manera que intentamos que para Casa Árabe todas aquellas actividades que desea hacer en Barcelona, pues nuestra casa sea su casa. Y de hecho, pues así lo hacemos y hacemos muchas cosas conjuntamente. Y la verdad es que nosotros he de decir que nos beneficiamos mucho de vuestros doblajes o subtitulaciones para hacer ciclos cinematográficos y colaboramos, pues como ha señalado el embajador Pedro Villena, pues en muchas otras cosas, como miembros que somos ambas instituciones de pues esa panoplia de instituciones que han ido surgiendo en los últimos años
para hacer otro tipo de alcance, diría yo, en la explicación de los temas que vinculan a España con distintas partes del mundo. Y nosotros ahí pues tenemos una coincidencia de objetivos, por cuanto obviamente la proyección euromediterránea pues abarca una parte sustancial de todo el mundo árabe. Y además, en los últimos años he de confesar que así como tradicionalmente nuestro ámbito de actuación se atenía estrictamente a lo que son los países euromediterráneos, es decir, los países de la Unión Europea y los países socios, así llamados, del sur y el este del Mediterráneo, en los últimos años, pues obviamente hemos tenido que ampliar el foco para tener en cuenta también, pues muy atentamente, lo que sucede en el resto del mundo árabe, porque pues, es cada vez más evidente que lo que allí sucede pues, tiene un impacto directo en el mundo árabe mediterráneo, que era nuestro objetivo tradicional de estudio y de dedicación. Bien, yo no me voy a alargar mucho. Tenemos hoy aquí un par de expertos, Haysam Amirat Fernández, ya le conocéis también, en fin, es uno de los grandes expertos que tenemos en España sobre temas de mundo árabe, y María Ángel Roque, que está en el instituto desde su origen. Ella es antropóloga y ella es la directora de esta revista. Tengo que decir con mucho orgullo que es una excelente revista, y lo puedo decir así porque yo no soy quien la hace, y que además ya se hacía antes de llegar yo al instituto, aunque puedo decir también con orgullo que empezó con un acuerdo y una ayuda que les proporcionamos desde el ICMA, de aquí en Madrid, siendo yo director general del ICMA, con lo cual, pues en fin, me siento doblemente orgulloso del trabajo que el equipo que lleva a cabo la revista hace. Por mi parte, decir dos palabras en cuanto a los amigos aquí de Madrid, pues que quizás no conozcan tanto el IEMED, que es lo que hace, y especialmente este año pasado, pues en que hemos celebrado consecutivamente el 25 aniversario del propio instituto y este año el 20 aniversario del proceso de Barcelona, con lo cual este número de Quaderns de la Mediterránea pues es un poco conmemorativo del proceso, del proceso de Barcelona, de la Conferencia Euromediterránea del 95. Y es fácil de explicar ambas cosas a la vez, por cuanto yo diría que la historia del instituto realmente se confunde casi con la historia, en lo que modestamente le atañe, a lo que ha sido el proceso de Barcelona. El instituto nace en el año 89 y desde el origen, pues obviamente tiene esa vocación de promover el diálogo entre el norte y el sur del Mediterráneo, entre los pueblos alrededor del Mediterráneo y con el conjunto europeo y del mundo árabe. Pero cuando se empieza a preparar el proceso de la conferencia y lo que luego va a ser el proceso de Barcelona, el instituto pues ya está estrechamente ligado a promover esa idea. Yo diría que es una feliz coincidencia, no por casualidad, que la visión haya sido siempre la misma, tanto desde Barcelona como desde Madrid, pues que nosotros somos los primeros interesados en que haya un progreso en el Mediterráneo, en que nuestros países vecinos pues sean países prósperos, con los que tener excelentes relaciones de todo tipo, económicas, culturales, etcétera, hacer buenas cosas con ellos en lugar de que sean un foco de problemas y de inestabilidad, de su desarrollo. Por tanto, ese es nuestro común empeño, y diría que lo que ha caracterizado siempre la posición española ha sido, pues decir, ver que es un empeño que sería excesivo para la capacidad únicamente de España y que, por tanto, nuestra estrategia de ayuda al Mediterráneo ha sido siempre procurar por todos los medios que, aparte de lo que bilateralmente podamos hacer, que es limitado, conseguir que haya una gran política europea favorable al desarrollo de los países del sur del Mediterráneo y del este del Mediterráneo, y que, hombre, obviamente, visto desde nuestro punto de vista, pues cuantos más actores españoles participen en ello, pues tanto mejor. Pero digamos que esa ha sido exactamente la línea que ha seguido el Instituto. Cuando en el año 95 se reúne la primera conferencia euromediterránea, conferencia ministerial euromediterránea, el 26 de noviembre, acaba de cumplirse los 20 años,
allí suceden en esa semana dos cosas en Barcelona. Por una parte, se reúne la primera conferencia ministerial euromediterránea, cuya declaración final sigue siendo el faro que ilumina todo este proceso euromediterráneo hasta el día de hoy y hacia el futuro. Ahora me referiré por qué sigue siendo absolutamente válido. Por suerte y por desgracia, porque significa que no hemos alcanzado los objetivos que ya hubiéramos querido alcanzar. Pero junto a esto se reúne durante esos mismos días, a continuación en Barcelona, el primer gran foro civil euromediterráneo por encargo de la Comisión Europea y de la presidencia en ese semestre española de las instituciones europeas. En ese momento es ya el instituto el que organiza ese gran foro civil al que acuden, pues, Brian, tú que estabas allí, 1.200 y pico, 1.244 me parece que dicen. Tenemos todavía editado y hay algunos ejemplares en el volumen que se editó entonces en el instituto en un montón de idiomas. Y da gusto todavía hoy leer las contribuciones de toda la gente que vino, de toda la sociedad civil encendida en un sentido muy amplio. Parece que hoy en día lo hemos limitado quizá excesivamente a los profesionales que hacen bien los problemas de la sociedad civil, tipo ONG, etc., ¿no? Allí estaban, además de ellos, pues los colegios de abogados, las ligas de derechos humanos, los colegios de arquitectos, las universidades, los intelectuales, etc., ¿no? Y eso era para subrayar que ese proyecto no podía ser solo algo que llevaran a cabo los gobiernos entre sí, sino que se necesitaba poner a trabajar conjuntamente el conjunto de los países y de las sociedades civiles entre sí. Y que pues, los universitarios del norte y del sur se conocieran mejor, hicieran programas juntos y quien dice esto, pues dice en todos los otros ámbitos de la vida civil y no solo civil. Si cogemos un lenguaje decimonónico, permitirme la chanza de decir civil, militar y eclesiástica, en fin, todos los órdenes. Era necesario poner en contacto todos los órdenes de la vida institucional, política y civil de los países. El gran objetivo, como declaraba la declaración final, era y sigue siendo hoy pues, crear alrededor del Mediterráneo un área de paz y estabilidad, primera cesta, digamos, de progreso económico compartido y que es el motor, es un gran designio político que tiene un motor económico a través de unas fases sucesivas, etcétera, zona de libre cambio que va a irse desarrollando, etcétera, y un área, tercera cesta, de diálogo intercultural y de entendimiento y conocimiento mutuo entre los pueblos alrededor de nuestro mar, fundamentalmente entre todos los países de la Unión Europea. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un proyecto que es del conjunto de Europa y de las instituciones europeas como tales, con los países socios de Europa en el sur y el este del Mediterráneo. Por tanto, digamos, desde su propio nacimiento, el Instituto quedó ya muy vinculado a todo lo que era ese gran proyecto euromediterráneo, y así ha venido siendo, de tal manera pues, que hemos ido estructurando incluso todo el conjunto de actividades a esa consecución, ¿no? En las fases sucesivas que ha tenido el proceso de Barcelona. Como sabéis, pues a partir del 2005 se pone en marcha la política europea de vecindad, que permite pues, profundizar a los países socios del sureste del Mediterráneo más intensamente en lo que en lenguaje comunitario europeo sería el mercado interior, pero no solo como tema comercial, sino la participación en el conjunto de agencias, instituciones, adaptación de normativa, etcétera. Y luego, pues como es sabido, a partir del 2008, digamos, un paso más en la institucionalización del proceso de Barcelona, que ha sido pues la creación de la Unión por el Mediterráneo y su secretaría, que tiene sede en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. Bien, el Instituto ha seguido en esa línea. Yo diría, de todas formas, como apunté al principio, que en muchos aspectos ha sido muy útil todo lo que se ha hecho y los países que han querido aprovecharlo pues han podido
en fin, sacar buen rendimiento, como es el caso pues, de Marruecos, como es el caso de Túnez. Por eso estalla la revolución primero en Túnez, porque es más grave la discordancia entre un régimen autoritario que se niega al cambio político, pero que en cambio la sociedad por debajo ha ido progresando, transformando, modernizándose en gran medida en los rieles que tenía a través del proceso euromediterráneo. Pero en cambio, pues en el conjunto, la riada, la marea inmensa de problemática y de conflictividad, ajeno en principio al tema euromediterráneo, por supuesto, que ha venido pues, desde más allá de Oriente Medio en sucesivas oleadas, pues ha hecho que en realidad, sobre todo desde el punto del tercer básquet, del tercera cesta, yo diría que estamos obviamente pues, mucho peor que al principio. En el tema de entendimiento intercultural estamos mucho peor que al principio y, por consiguiente, este siendo uno de los elementos fundamentales de esa área de integración y de entendimiento que debería ser pues, el área euromediterránea, significa que tenemos una gran tarea por hacer que va a durar muchos años más. El Instituto ha procurado contribuir. Si entráis en nuestra web, o algunos ya la conocéis, pues editamos cada año, por ejemplo, el anuario del Mediterráneo en varios idiomas, en ediciones separadas. Cada año contribuyen unos 60 autores de todos los países. El Instituto actúa verdaderamente, aunque es una institución plenamente española, es un consorcio, como las casas, en este caso, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, desde el 2002, en que se transformó para adaptarse al mismo formato que las casas. Bien, pues este es una de las... Sí, decía que aunque es una institución española, actúa fundamentalmente como una institución europea, en el sentido de que hacemos nuestra esta línea prioritaria de la política exterior española, de que lo que hemos de procurar es que haya una gran política europea en favor del Mediterráneo y que los países del sur y este del Mediterráneo sigan esa política y aprovechen esas oportunidades para su transformación, su desarrollo económico, social, etcétera. Y, por tanto, actuamos como lobby, si queréis, frente a las instituciones europeas, frente a los gobiernos, para que esa política euromediterránea sea lo más intensa y efectiva posible. De ahí, por tanto, pues claro, la mayor parte de autores, los hay españoles, obviamente, como Jaume Mira Fernández, que está hoy con nosotros aquí, pero son pues, indistintamente del conjunto de los países al norte y al sur del Mediterráneo. Esto es, por tanto, digamos, una revista o una superrevista anual. Cuadernos del Mediterráneo es una revista semestral. Aquí se edita en una sola edición, van delante los artículos en los idiomas originales de los autores y luego va todo traducido al castellano, en letra un poco más pequeña, nos tendréis que perdonar, pero si no ya sería un volumen excesivo. Publicamos la revista Afkar Ideas en ediciones separadas, en francés y en castellano, porque se distribuye bastante en el Magreb, que es más periodística, aunque hecha por especialistas. Es sobre temas de mundo árabe. Y, bueno, pues vamos publicando a lo largo del año papers, etcétera. Fundamentalmente, estos últimos años también estamos tomando como eje nuestra actividad como coordinadores de la red Euromesco, que es, pues, en este momento, 104 institutos de toda Europa y del sur y este del Mediterráneo que se dedican a temas políticos, sociales y de relaciones internacionales del ámbito euromediterráneo. Perdón que me he excedido quizá un poquitín, pero he procurado ir lo más sucintamente posible. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Sí, yo, después de hablar el presidente del IEMED, que ya ha hablado de lo que es el proceso, quisiera hacer un inciso precisamente sobre lo que es el Fórum Civil Euromed,
porque estaba diciendo que habían 1.200 y pico de personas, pero habían casi 50, si eran o más, marroquíes. Yo lo digo porque quiero hacer un homenaje a Fátima Mernissi, que desgraciadamente nos quitó ayer, porque Fátima Mernissi fue en el Foro Civil Euromed, fue ella juntamente con Agnelli, los dos, digamos, artistas invitados de la sociedad civil. Y pensamos justamente en coger una mujer que fuera del sur, que fuera una intelectual importante como ella, y que para manifestar esta sociedad civil. Y una de las cosas que ella dijo que fue muy emotiva, porque comentó que habían llegado casi todos los marroquíes en el mismo avión y que, bueno, habían algunos que no se conocían entre ellos o sabían quiénes eran, pero no se conocían, porque como ha dicho Senén Florensa, pues algunos eran de colegios de abogados, otros eran profesores, otros eran de asociaciones, y ella dijo, y nos vimos y nos gustamos, y estuvimos contentos de vernos. Y esto yo creo que quizá sea el tema interesante de lo que representó la Conferencia Euromediterránea y el Fórum Civil, que la Conferencia Mediterránea, o sea, tenía su objetivo era encontrar este desarrollo y esta paz compartida, pero creo que la novedad importante era que por primera vez se daba voz a la sociedad civil como agentes importantísimos para que tanto la democracia como el desarrollo se pudieran llevar a cabo. Y este tema es un poco lo que nosotros, la Comisión Europea y también el Ministerio, nos pidió que hiciéramos, porque como llevábamos unos años trabajando más o menos con la sociedad civil, pues podríamos decir que en España éramos los que más podíamos conocer. Y esto fue apasionante porque hicimos 11 foros temáticos y ahora, en los 20 años, de hecho, fue Senén Florensa el que dijo, oye, ¿por qué no haces porque nosotros esta revista, que podéis verla online, podéis entrar y libremente sacar los artículos, pues hay temas sobre jóvenes, sobre mujeres, sobre medios de comunicación, sobre valores, hay muchos temas. Pero él comentó con mucho signo, dijo, si vamos a celebrar los 20 años del proceso de Barcelona, tendríamos que sacar un número dedicado a ello. Y la verdad es que yo primero estaba así un poco, dije, uy, qué complicado, qué difícil hacer esto, si unos ya se han muerto, si hay temas que ya han cambiado mucho, con los 20 años hay... Pero la verdad es que trabajando, vimos que incluso la gente que participaba estaba interesada en pensar, en rememorar, en decir justamente lo que faltaba. Y entonces, claro, ¿qué decidimos hacer? Decidimos hacer unos temas principales, que uno era, faltaría más, la sociedad civil hoy, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que han ido mal, y que podemos hacer, y sobre todo los temas de política. El tema político creemos que, por un lado, ha ido mal, pero en cambio el tema de la sociedad civil yo creo que ha avanzado mucho. ¿Por qué? Cuando hicimos el foro, yo me acuerdo que había, sobre todo, había estos 1.200, pero había bastantes franceses, había bastantes participantes europeos. Y entonces nos dijeron, bueno, pero ¿se puede hablar de sociedad civil en países que no son laicos ni demócratas? Claro, nosotros teníamos la ventaja de haber vivido en España y haber tenido la dictadura. ¿Como ventaja? La ventaja de comprensión. Habíamos tenido la ventaja de comprensión, no la ventaja de... O sea, la ventaja para poder entender, y estábamos seguros que evidentemente que había sociedad civil.
Incluso más adelante, para demostrarlo, hicimos un estudio sobre la sociedad civil en Marruecos, que estaba dedicado para que en España se conociera cómo había un alto nivel de asociacionismo y que además funcionaba bastante bien, sobre todo en aquella época en el sur de Marruecos y ahora ya podríamos decir en todas partes. En este sentido sí que es verdad que Marruecos ha estado bastante adelantado y su sociedad civil ha sido, ha obrado de una forma muy importante. Entonces, lo que pasa es que es posible que el tema de ver la sociedad civil, nosotros tenemos un carácter, una visión bastante etnocéntrica. Y aquí hay una serie de artículos interesantes, como Mohamed Kerrou, o también está Gianluca Solera, o el artículo que le ha interesado a Pedro Villena, que yo creo que es de Naila Tabara, que precisamente explica cómo se puede ver la sociedad civil, cómo ha estado la sociedad civil la que, de alguna manera, ha impulsado los cambios importantes que se han desarrollado en estos países y también que han dado posibilidad, por un lado, para que hubiera la primavera árabe, pero yo diría cosas tanto con el tema de las mujeres, sobre muchos cambios que se han hecho, sobre todo en estos últimos 10 años, en muchos de los países en relación, como por ejemplo, vuelvo otra vez a Marruecos, con la moda buana, pero que también podríamos decirlo de otros países. Claro, todo no son alegrías. Tenemos otro punto que es un espacio en crisis. En este espacio en crisis tenemos un artículo muy interesante de Zygmunt Bauman. Tenemos a Javier de Lucas, que nos explica Javier de Lucas cómo en el Mediterráneo es una gran fosa terrible, como no lo ha sido nunca, y bueno, Villena ha explicado que ahora precisamente pues, todo esto aún se ha incrementado mucho más. Bauman tiene un artículo interesante porque está explicando, hace un análisis que se llama Quo Vadis Europa y explica que en su análisis él se pregunta cómo Europa puede resolver sola problemas que le vienen de fuera y de mucho más allá. Y yo creo que yo creo que precisamente esta revista hay algunos temas que es para pensar que estamos llegando a un cambio de paradigma. Y esto es lo que seguramente cambia en relación a cuando se hizo a los 20 años del proceso de Barcelona. Era en aquel momento la situación, tanto en el norte como en el sur, era diferente y ahora hay elementos que yo diría que son gérmenes de futuro y que esto evidentemente se están viendo, pero que cuesta acabarlos de analizar. Bauman pone una frase que yo la he utilizado también en mi introducción, que es una frase de Gramsci, que explica cómo, bueno, yo mejor que la lea porque si no la leo aún lo diré peor. Dice, nos enfrentamos a un estado de interregno donde lo viejo ya muerto o moribundo, pero todavía no ha nacido lo nuevo. Y esto es el tema de este cambio de paradigma, que esto es complicado. Es complicado también en la sociedad civil. Vemos que muchos elementos se han dado también en el norte como en el sur. En el norte con estas nuevas plataformas, que no son tan nuevas, porque ya empezaron hace 10 años y también había ya esta crisis en relación a la política y también esta necesidad de trabajar sobre nuevos elementos como como el cambio climático o otro tipo de aspectos que en los últimos años han cambiado y han tomado mucha relevancia, que evidentemente hace 20 años no tenían. Hace 20 años se pensaba en el gas y en el petróleo. Ahora también,
pero por suerte, hoy por desgracia otra vez, como desgraciadamente no podemos tener un planeta que sostenga toda esta polución y que con el cambio climático haya, cada vez vayamos peor todos, porque aquí sí que no se trata ni del norte ni del sur. Otro tema es el tema que ya lo he avanzado, que es el tema de los retos de las mujeres. Justamente aquí hemos escogido unos cuantos artículos que son de mujeres que escriben sobre cuáles son los retos que se están dando en sus países en relación a las políticas euromediterráneas. Hemos de recordar que de todas las conferencias euromediterráneas, la primera que se hizo sobre el tema de la mujer en el euromediterráneo fue en el año 96, fue en Estambul. Se han sucedido 3, ha habido Marrakech, París y ahora el año que viene, en noviembre, será en Túnez. Pero hay los países, tanto del norte como del sur, se comprometen, siguen, dicen que sí, evidentemente después se ponen unas reservas, pero tanto el dinero que se emplea o no se emplea, pero todo lo que se dice y que se firma en las políticas mediterráneas ha de haber un seguimiento. Y esto es un tema interesante que se trabaja desde aquí. Y después hay los temas, evidentemente, los medios de comunicación y de tecnología digitales, que no voy a decir, no voy a explicar nada porque son bastante claros, pero también hay todos los elementos vinculados a lo que han estado, los aspectos ecológicos, económicos, el tema del transporte. El tema del transporte es aquí, hablamos hay dos artículos, tanto uno del norte como otro del sur. El transporte ha sido uno de los temas importantes desarrollados por las conferencias euromediterráneas, pero no lo suficiente. De todas maneras, han servido bastante en los países del sur del Mediterráneo. También hay, de nuevo, esto que comentaba, el tema de las energías, y también el tema, se habla de Turquía como canal para transmitir el gas. Bueno, yo quiero acabar porque creo que lo mejor es que ustedes puedan leer tranquilamente en su casa los retos mediterráneos hoy y que Heitham Amira, que es nuestro artista invitado, pues nos hable del tema que él ha trabajado en la revista, que es un espacio en crisis, desgraciadamente. Gracias. Buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer estar aquí esta tarde por un motivo doble. El primero es porque estoy rodeado de amigos, de dos instituciones con las que tengo el gusto de colaborar con frecuencia, colaboraciones que me resultan interesantes, Casa Árabe en Madrid, el Instituto Europeo del Mediterráneo en Barcelona. Y el segundo motivo por el que la verdad es que estoy contento de estar aquí es porque he podido, gracias a la invitación del IEMED, colaborar en este número de Cuadernos de la Mediterránea en compañía de firmas muy interesantes y aprendiendo mucho, leyendo el resto de textos que hay en este número, y que les recomiendo mucho que accedan a la página de internet del IEMED y se descarguen aquellos que les interesan, incluso que también ojeen un poco por encima los que de partida creen que no son sus temas de interés, porque van a encontrar seguramente material que ayuda a explicar lo que está pasando en este mundo mediterráneo al que pertenecemos y que está en profunda transformación a día de hoy. Mi intención es hablar unos 10-15 minutos y plantear el tema que trato en este artículo de la revista. El título de mi texto es el siguiente: Las múltiples crisis de Oriente Medio. De partida, el concepto geográfico de Oriente Medio, pues uno al final tiene que extenderlo también
más allá, estirar esa definición para abarcar lo que en inglés se llama la región MENA, ese Oriente Medio, norte de África, con unas fronteras difusas, pero que uno se hace una idea cuando menciona la región MENA de qué incluye, qué está dentro de esa región. Bueno, pues lo primero de todo es pensar que esa región es a día de hoy una de las regiones del mundo con mayores focos de inestabilidad y un creciente grado de complejidad, tanto en las crisis como en los conflictos que hay a nivel interno de países, sociedades en concreto, como luego también los conflictos dentro de la región y que van más allá, con un efecto en el sistema internacional. Tenemos la destrucción de Siria, tenemos la descomposición de Irak, a lo que hay que añadir las convulsiones profundas de Egipto, de Libia, rivalidades entre petromonarquías árabes del Golfo, una relación bastante complicada con Irán, ese país vecino del otro lado del Golfo, el malestar social extendido, que tiene distintas manifestaciones, pero que tiene algunos elementos reconocibles comunes en distintas sociedades de la región, la explotación de las divisiones étnicas y sectarias dentro de la región, que parece que para algunos es la clave que explica todos los conflictos. Explicaré por qué creo que no es así, aunque tiene un papel muy importante. La expansión de un yihadismo, una militancia violenta basada en unas interpretaciones extremas del Islam. Y, por otro lado, también hay que añadir a ese cóctel de factores que llevan a un escenario conflictivo una política exterior de Estados Unidos, de la administración Obama, a mi juicio confusa, seguramente confusa en el planteamiento y luego también que confunde tanto a los actores en la región como a los observadores externos o a otras potencias con intereses en la región. Como se pueden imaginar, si mezclamos todo eso, nos encontramos un Oriente Medio en 2015 y lo que se avecina complejo, convulso y en una transformación profunda. Algunas ideas que planteo en mi texto sobre cómo hemos llegado aquí y miro o hago unos lapsos temporales de décadas. Por un lado, la década de los años 90, en primer lugar, es una década que bueno, pues, comienza poco después del final de la guerra Irán-Irak, una guerra que tiene unas implicaciones regionales importantes, donde se ve una lucha por la hegemonía regional, por el uso de unos recursos de los cuales, con los cuales cuentan estos dos países, el Irak de Saddam Hussein, el Irán revolucionario de los ayatolás, y cómo el juego de las grandes potencias internacionales al final se convierte en una especie de una guerra de desgaste, no permitir que ninguno de los dos se imponga al otro, no permitir que haya un hegemón regional en la región del Golfo Pérsico o Arábigo, como se le quiera llamar, y con un coste humano, económico y a muchos niveles muy, muy elevado. En la década de los 90 también empieza, después del final, o justo con el final de una guerra civil en Líbano, una guerra civil de 15 años, desde el 75 hasta el 90, que ya nos está reflejando unas dinámicas sectarias, de injerencias de los actores regionales y de potencias más lejanas, en este caso en un tablero que era Líbano, y cómo se pone fin de alguna manera forzada pues, a este conflicto. Los años 90 son los años de muchos sobresaltos en la región y algunas esperanzas. Algunas se han mencionado aquí y las mencionaré a continuación. Cae el muro de Berlín, se está transformando el mundo, se están abriendo nuevas olas de democratización. Y, sin embargo, el 2 de agosto del año 90 tenemos una sacudida que va a tener consecuencias grandes para toda la región y el sistema internacional. La invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein, entrado el verano, como consecuencia la coalición internacional más numerosa, más poderosa de la historia moderna,
tanto en número de países que participan en esa coalición internacional como en número de efectivos que se trasladan a la península arábiga y a otros países vecinos para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Tenemos ahí la tormenta del desierto, tenemos una importante presencia militar, principalmente estadounidense. Se habla de más de 500.000 de tropas estadounidenses en esa región, que tienen éxito fácilmente para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, para hacer cumplir la legalidad internacional, pero que tiene luego otras consecuencias severas en el vecindario y también en la percepción que se tiene, en este caso, de la gran potencia vencedora de la Guerra Fría de Estados Unidos. Una de esas consecuencias es la justificación que encuentran el movimiento yihadista global en ese momento, representado por lo que en principio se llama en el año 98 el Frente Islámico Mundial para el Yihad contra los judíos y los cruzados, encabezado por varios líderes de este movimiento, entre ellos Osama Bin Laden, que utilizan el argumento de que la tierra sagrada del Islam ha sido ocupada por fuerzas infieles y que eso justifica un llamamiento para la lucha tanto contra esos países occidentales como contra los regímenes árabes que han permitido que eso ocurriese. Tenemos un momento de esperanza al inicio de esa década de los 90, precisamente en esta ciudad, en otoño de 1991, la Conferencia de Paz de Oriente Medio, los dividendos de la paz que se anuncian si se hacen una serie de cosas, concesiones, construir confianza. Están los acuerdos de Oslo en esa década, el año 93, el año 95, con grandes promesas y con grandes críticos hacia esos acuerdos. Bueno, el tiempo transcurrido nos dice que los críticos tenían muchos motivos para serlo y que las promesas no se cumplieron, las expectativas se rompieron y seguramente en muchos aspectos está peor de lo que se estaba cuando se inició este malogrado proceso de paz, si es que se le puede seguir llamando así. Esa es una década, como ya digo, de convulsiones y esperanzas. Nos adentramos ya en el cambio de siglo, en los años 2000. Es un decenio que se le puede caracterizar como un decenio de terror como un medio, un instrumento para provocar reacciones, para imponer una agenda o para afianzar un tipo de sistema a nivel global. Es una década, la primera de este siglo, de guerras, y es una década de graves errores. En el artículo digo graves errores, me atrevo aquí también a decirles de graves estupideces. Una gran estupidez cometida en el año 2003 que todavía se está pagando por ello y lo que falta. Empieza la década con los atentados del 11 de septiembre de 2001, con ese momento de transformación a muchos niveles, de un impacto psicológico grande, de una gran potencia herida y de lo que se llama en ese momento y se declara la guerra global contra el terror. Han transcurrido 14 años desde que se declaró esa guerra global contra el terror. Habría que hacer un poco de memoria y pensar cómo estaba el mundo antes de que se declarara y cómo está el mundo después de 14 años de guerra global contra el terror. Parece que está habiendo un gran éxito, no tanto para los que quieren luchar contra el terror, sino más bien para los que encuentran argumentos o movilizan a aquellos que quieren creer en esos argumentos para generar terror. Es una década de guerras que empieza con Afganistán, una invasión liderada por Estados Unidos, avalada por la legalidad internacional, contra un régimen, los talibán, que da refugio a Al-Qaeda y a aquellos que siguen esas interpretaciones extremas del Islam. Una guerra de marzo de 2003, no de necesidad, una guerra de voluntad, lanzada rompiendo muchas alianzas, coaliciones, enfrentando opiniones públicas, lanzada por Estados Unidos, por Reino Unido y otros países o gobernantes que les apoyaron en esa aventura que se anunció como una obra de ingeniería política y social de cambio de régimen, y se prometió que esto llevaría como resultado inevitable una democratización de una región donde no existían regímenes democráticos. La idea de que el efecto dominó de la caída del régimen de Saddam Hussein necesariamente llevaría a la aparición de regímenes políticos pro-occidentales y, bueno, democráticos de aquella manera, pero al menos amistosos con Occidente.
pues han transcurrido 12 años. Desde esos anuncios de la administración neoconservadora de George W. Bush, podemos ver qué mundo nos encontramos hoy, 12 años después, y medir a partir de ahí si eran las guerras de graves errores o si los errores fueron más bien estupideces, donde no se tuvo en cuenta qué consecuencias podía haber de que no saliera el mejor escenario posible. Y esto también habría que pensarlo en la actualidad, cuando algunos se declaran en guerra contra una idea o contra una ideología. Esa década, de la primera década de este siglo, también ve cómo al romper equilibrios regionales se está produciendo vacíos, y esos vacíos son aprovechados por aquellos que tienen la voluntad, los medios y además tienen la capacidad de hacerlo. Irán aprovecha el vacío que se hace en el momento de romper esa doctrina de la doble contención que existió durante los años 90, contener por un lado a Saddam Hussein, régimen de embargo, sanciones internacionales, contener al régimen de los ayatolá. Vasos comunicantes, se presiona por un lado, se destruye un país como Irak, su tejido social, sus instituciones, su Estado, pues necesariamente sube por otro lado otro de los candidatos a hegemón regional. La llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad en ese año, en 2005, en Irán, su retórica incendiaria, el juego de poder que se lleva a cabo y la aparición de lo que cada vez es más evidente, una guerra fría regional en Oriente Medio, con dos bloques principales, Irán, por un lado, con un bloque que en la órbita persa, chií, pero también con otros satélites de movimientos de resistencia y de otros grupos, y el otro bloque capitaneado por Arabia Saudí, que se presenta como el líder del Islam suní, árabe, conservador, puritano, tradicionalista, etc. Bueno, pues esto nos lleva al inicio de la actual década en la que estamos, que ya hemos pasado pues la mitad, desde 2010 hasta hoy. Nos encontramos con una región enmarañada y una región en rápida transformación por muchos motivos. La década actual se inicia con unas movilizaciones sociales que empiezan, como decía el director del IEMED, en Túnez, en un sitio inesperado en mitad del país, y que tiene un efecto también inesperado. Y es una ola que se va extendiendo pidiendo cambios en la relación Estado-sociedad. Una ola de revueltas antiautoritarias, recogida en la revista Quaderns, en distintas contribuciones, con distintos enfoques y análisis, y una ola que viene al final a confirmar algo que ya se estaba anunciando durante la década anterior. Me remito a los informes sobre desarrollo humano árabe del PNUD, unos informes que recibieron mucho interés, también críticas e incredulidad, cuando se planteaba que la crisis de desarrollo humano en los países árabes, es decir, un desarrollo humano muy inferior al potencial que tienen estos países, tanto por potencial por su economía, sus recursos, su población joven, por su situación en el mundo, pues que esto iba a ser insostenible. Lo que nos encontramos el 14 de enero de 2011, pues seguramente es el inicio de una nueva etapa en la historia moderna del mundo árabe, donde seguramente solamente hemos visto los primeros episodios, unos episodios que nos han llevado a estados anímicos que han ido variando muchísimo en un plazo de tiempo de menos de 5 años. Menciono el 14 de enero de 2011 porque es el día en el cual el líder autoritario, autócrata, el dictador tunecino, Ben Ali, es forzado a abandonar el país, y es donde los tunecinos, los primeros sorprendidos de que eso era posible por vías pacíficas, y el resto de ciudadanos de países árabes también sorprendidos de que se podía ir contra un régimen que parecía tener todo el control de todas las palancas de poder militar, político, económico, cultural, de la información, de los servicios de inteligencia, etcétera, y con apoyos internacionales. Es el inicio de una década donde hay un momento revolucionario. Me atrevo a decir que en Túnez sí ha habido una revolución, porque todavía no consolidada, porque hay un cambio de instituciones, un cambio de reglas del juego, una constitución
que han tenido que negociar, pactar, pelearse, pero al final sacar adelante unas reglas del juego donde ningún actor se ha impuesto sobre todos los demás. En el resto de países de la región donde ha habido revueltas antiautoritarias, yo prefiero hablar del despertar árabe, bueno, pues seguramente ha habido momentos revolucionarios. Yo no creo que en ninguno de ellos se haya producido una revolución donde eso se haya cambiado en lo que había antes, los regímenes autoritarios se hayan cambiado por algo nuevo que vaya por la vía de la consolidación. Ese momento revolucionario pues, ha llevado a una reacción contra revoluciones o una respuesta de los antiguos poderes, de los poderes regionales, de las grandes potencias, una recomposición de ciertas alianzas que está llevando a lo que vemos hoy, lo que estamos viendo hoy, por desgracia, las noticias. Cada vez que miramos a la región, pues es destrucción, en guerra, en Siria, países que han dejado de existir como estados, como tales. De los 22 países árabes, pues seguramente 4 se han sumado a la lista de aquellos que ya no funcionan como estados, y a intervenciones e injerencias intrarregionales. En estos momentos me parece que hay 9 países árabes bombardeando el territorio de otros 4 países árabes en los últimos meses, y un momento de convulsión grande. Siria es el gran drama, no solamente humano, que lo es, enorme. Siria es el epicentro ahora mismo de muchas dinámicas negativas que están afectando a su población, a su vecindario, y cada vez los efectos están llegando más lejos, llegando incluso a poner en cuestión elementos centrales del proyecto de construcción europea. Y todo esto porque en primavera de 2011, cuando el régimen de Bashar al-Assad pudo dar pasos, gestos, movimientos, adaptación, viendo lo que estaba pasando con medidas que hubiesen contentado a una parte de esa sociedad siria que estaba pidiendo cambios, el régimen prefirió incendiar el país, y uno de los lemas de los seguidores del Assad es o Assad o incendiamos el país, incluso extender el incendio al resto de Oriente Próximo y al resto del vecindario. Europa parece que durante 4 años o más ha pensado que Siria se podía contener lo que allí pasaba dentro de sus fronteras, y parece que Europa, por algún motivo muy extraño, no acabó de entender que Siria es el vecindario inmediato nuestro y que las dinámicas negativas y destructivas de Siria acabarían apareciendo no solo en las puertas de Europa, sino en el corazón de Europa. Una región en rápida transformación, y quiero avanzar rápidamente para plantear algunas de las ideas que aparecen en este artículo y que me temo que con frecuencia están ausentes en muchos análisis y en muchos debates sobre nuestro vecindario inmediato, el sur y el este del Mediterráneo. Una región en rápida transformación porque está habiendo cambios profundos en estas sociedades vecinas nuestras, cambios que afectan a las poblaciones, a la demografía, a la juventud muy numerosa, a los papeles que han jugado tradicionalmente en estas sociedades las mujeres, y estoy hablando de las mujeres árabes jóvenes, eso que los sociólogos llaman la generación del milenio, nacidas a finales de los años 80, años 90, que está viendo una transformación muy profunda, que va a tener unas consecuencias, implicaciones grandes, tanto por su acceso cada vez más a una educación formal, a unas titulaciones cada vez más elevadas, académicamente hablando, pero también por su incorporación a la vida laboral, al mercado laboral, a la vida económica, que está transformando el papel económico que han tenido las mujeres en sociedades conservadoras, tradicionales, en los países árabes, que están retrasando su edad de acceso al matrimonio, que están teniendo menos hijos, que está cambiando el modelo de estructura familiar, social, que está cambiando todas las consecuencias de una urbanización acelerada. Tanto en este número de Quaderns como en otras publicaciones del IEMED, en el anuario también se están abordando estos aspectos de la demografía, de la sociología política, cómo impactan esos cambios sociales, sociológicos en los sistemas políticos y viceversa, cómo se cuestionan unos liderazgos que en la mayoría de los casos son gerontocracias,
cómo hay una desconexión cada vez mayor entre sociedades, como decía antes, jóvenes, cada vez más abiertas al mundo exterior y con grandes motivos de insatisfacción o de frustración con el funcionamiento de sus países. Me gustaría referirme ya brevemente a aquellos que cuestionan el statu quo en esta región, por la cual pues hay crisis. Quienes cuestionan el statu quo y lo llevan haciendo de forma más visible desde el inicio de las revueltas antiautoritarias, personas que han creído en el cambio, no han tenido un modelo común para creer en el cambio, pero bueno, esto es lo habitual, personas que han querido ver cómo el futuro de sus países quedaba en manos de sus sociedades. Pero también hay quienes cuestionan el statu quo por otras vías, que aunque sean minoritarios numéricamente, hacen mucho ruido, mucho más ruido que aquellos que están pidiendo buen gobierno, que están pidiendo oportunidades, que están pidiendo libertades. Y son los que cuestionan el statu quo por la vía de la violencia extrema y superarse cada vez más en esos extremos de intentar imponer versiones puritanas, versiones de verdades absolutas, en blanco y negro, una visión del mundo incluso milenarista, y esto es lo que llevamos viendo desde el verano del año pasado, ya 1 año y medio, con el autoproclamado Estado Islámico. Prefiero hablar de Daesh, las iniciales en árabe de lo que ellos se llaman a sí mismos y quieren que los llamemos Estado Islámico. Inicialmente se refería al Irak y al Sham, al Levante mediterráneo. Algunas conclusiones del trabajo que preparé para este número de la revista Quaderns. Hay que prepararse para esperar lo inesperable en nuestro vecindario inmediato. Este artículo creo que lo entregué allá por el mes de, no recuerdo si fue marzo o abril, seguramente fui de los últimos, me temo. O mayo incluso, sí, las revisiones y demás. Desde entonces me temo de que algunas de las cosas que aquí ya se planteaban pues se están materializando y no son precisamente la parte positiva a la que hacía referencia antes. Ante el aumento de la inestabilidad regional y ante el avance, algunos dirán es un avance relativo, pero es un avance firme de aquellos que las fuerzas que luchan contra el statu quo, existe un riesgo real. Y esto a veces me da la impresión de que no somos del todo conscientes de ello. Existe un riesgo real de que se produzca una implosión que pueda desfigurar Oriente Medio. Oriente Medio se está desfigurando. Ya lo que conocíamos hace 5 años, o Oriente Medio y el norte de África, no es lo que hay hoy porque ha cambiado muchísimo en muchos lugares distintos en poco tiempo. Esto podría venir provocado por distintos motivos. Podría ser por una desaparición de facto de fronteras. Ya, de hecho, no hay una frontera entre Siria e Irak. Hay un continuo en los territorios de este autoproclamado Estado Islámico o Daesh. También por cómo se cuestiona la herencia del colonialismo y esas fronteras artificiales, la descomposición de estados que dejan de operar como tales. Libia seguramente nunca fue un Estado, pero había una ley, un orden impuesta por la fuerza, por la sangre, con Gaddafi. No es un Estado. Siria, por desgracia, ha dejado de funcionar como un Estado que controle el territorio, que pueda tener un monopolio legítimo de la violencia. La violencia se utiliza por parte de todos contra todos y principalmente por parte de un régimen contra su población. También puede venir provocado por guerras entre vecinos y cada vez hay más bombardeos de unos países árabes contra otros países árabes. También puede haber una conflagración regional. No es descartable. La Guerra Fría, por el momento, entre los dos bloques, se mantiene con la fórmula conocida de la guerra por delegación, las proxy wars. Pero estas guerras por delegación se están aumentando en número, aumentando en temperatura y en tensión. Y en algunas de esas guerras ya se ha dejado de actuar por delegación. En el momento que Arabia Saudí lanza sus tropas sobre Yemen contra una de las partes que están cuestionando el statu quo, en este caso los rebeldes houthis, ya deja de ser una guerra por delegación, porque una de las partes involucradas, de los
que tienen una voluntad de liderazgo regional, ya está operando abiertamente y utilizando su capacidad militar. Estados Unidos, y aquí un minuto que quiero dedicar tanto a Estados Unidos como a la confusa Unión Europea, parece que quiere lograr Obama, en lo que le queda de presidencia, quiere lograr algo muy complicado, una cuadratura del círculo. Por un lado, parece que el acuerdo con Irán alcanzado y que bueno, pues está a punto, el embajador Villena lo conoce con todo lujo de detalles, pues ha sido embajador en Teherán hasta hace muy poco. Parece que ya se van a aplicar dentro de pocas semanas la idea, ¿no?, de que bueno, pues, se suspende una serie de sanciones y se empieza a verificar y a poner en marcha lo acordado por las grandes potencias, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania e Irán, por otra parte. Obama quiere que este sea su legado en esta parte del mundo. También quiere mantener sus alianzas tradicionales con países de la región, que cada vez desconfían más de él, de su administración y del papel que está jugando Estados Unidos. Obama también quiere contener los efectos devastadores de la descomposición de Siria, de Irak, añádanle también Libia o lo que venga después. Y al mismo tiempo está haciendo todo lo posible por evitar verse arrastrado a una nueva intervención militar en Oriente Medio, una nueva aventura bélica después de los traumas y de la frustración de la opinión pública estadounidense por las aventuras bélicas en Afganistán y en Irak. Decía yo, cuando envié este texto en primavera, que no parece que alcanzar todos esos objetivos sea fácil ni siquiera probable. Estados Unidos ya está bombardeando al autoproclamado Estado Islámico y me temo que todavía hay tiempo para que se vea arrastrado cada vez más de forma directa, militar, involucrándose en algo que es un vacío, que ese vacío se ha metido dentro de un avispero y se le ha empezado a dar palos al avispero por parte de unos y de otros. Y aquí entra en acción el señor Putin con esa voluntad de, pues seguramente de revivir glorias del pasado o de plantar cara volviendo a esquemas, no sé si de Guerra Fría, pero si no son de Guerra Fría, pues algún parecido tienen. Y Turquía derriba un caza ruso y unos bombardean a otros, la escalada verbal es diaria, es un escenario muy incendiario y preocupante y por el momento no estamos en fase de desescalada. Igual me equivoco y seguramente en el debate se podrá plantear si hay una fase de desescalada. Me temo que no estamos en fase de desescalada, que es una fase todavía de increciendo, va más. También la Unión Europea, antes decía una Unión Europea confusa. Es una Unión Europea que está dejando constancia en cada declaración, en cada medida, durante los últimos tiempos, de que carece de una visión estratégica en su vecindario inmediato. Habla de ser un actor global, habla de poder blando, habla de muchas cosas, potencia normativa, pero está mostrando una falta de liderazgo en el vecindario inmediato. Es un lujo que se está permitiendo y que no debería permitirse la Unión Europea, dejar que se llegue al extremo de la hecatombe humana en Siria que se lleva viviendo desde hace casi 4 años y medio, algo más. Y ese lujo se paga, y ese lujo ya se está pagando. También todo esto me lleva a la última idea. No es que quiera que se vayan de aquí con el cuerpo pues, un poco alterado, pero creo que como analista mi obligación es pues decir lo que veo, y si lo que llevo diciendo desde hace un tiempo parece que los hechos no lo contradicen del todo, pues sigo diciéndolo. Y es que hay que presagiar un futuro muy poco estable en el corto plazo en nuestro vecindario al sur y el este del Mediterráneo. No es ningún secreto que esté desvelando, lo estamos viendo. Esa región del mundo cuenta con el 5% de la población mundial. Miren ustedes cualquier día un telediario o un periódico en papel o una edición digital o las redes sociales, calculen la cobertura que se da a temas internacionales o que tienen una conexión internacional y me dirán ustedes si el espacio que ocupa es del 5% o es muchísimo más de ese 5% o de lo que correspondería a la región
por su extensión, población, economía o lo que sea. Una cosa con la que quiero también concluir, y esto contiene pues, una llamada de atención a quienes hacemos análisis o intentamos aportar conocimiento sobre esta parte del mundo, este Mediterráneo lleno de retos hoy. Y es que se ha demostrado desde las revueltas antiautoritarias que hay una patente limitación generalizada de los análisis y las previsiones que se hacen sobre la región. Si este debate hubiese tenido lugar, esta mesa, hace 5 años, cualquiera que hubiese planteado un escenario como el que nos encontramos hoy habría sido mandado directamente a un manicomio. ¿Por qué no? Porque no se puede plantear algo así. Bueno, pues el escenario que les he descrito es una realidad. Los factores que están ahí de inestabilidad y que actúan contra el statu quo están eclipsados por las decapitaciones del Daesh. Pero esos factores siguen estando ahí. Existen esas demandas sociales, ese malestar, ese autoritarismo robusto que está intentando imponerse a los que están pidiendo cambios, reformas, transformaciones. No solamente están ahí esos factores, a mi juicio muchos de ellos se están ahondando, se están haciendo más complejos y el malestar socioeconómico, principalmente en muchas de estas sociedades, va a más. Un dato que siempre lo repito siempre que puedo, al hablar de poblaciones jóvenes, 2/3 partes de las poblaciones árabes tienen menos de 30 años. Esto es un porcentaje, una cifra, una cosa así que parece fría. No, para que se hagan una idea. Cerca de 220 millones de árabes nacieron después del año 1985. Igual esto ya les coloca un poco en otros términos, decir, bueno, esto es mucho. Sí, claro que es mucho. Y algo tiene que hacer esa gente, y algo tiene que encontrar, y algunas oportunidades tienen que tener, y sus estados y regímenes algo tienen que responder a lo que están pidiendo. Seguramente en las futuras ediciones o los números de la revista de Quaderns de la Mediterránea, pues seguirá habiendo más análisis, más seguimiento de todo esto que está ocurriendo. Y ojalá que en algunos de esos artículos pues vayamos encontrando cada vez más motivos para la esperanza, más motivos para un despertar no solamente árabe, sino también un despertar desde el norte del Mediterráneo, de que hay cosas que hay que cambiar en la relación con nuestros países vecinos del sur, de que, como decía antes María Ángeles, hace falta no solamente cambios de paradigmas, hace falta hacer que coincidan muchos de los dichos y de las declaraciones que se hacen desde Europa con los hechos y con las políticas que Europa tiene en su vecindario inmediato. Muchas gracias.